106.5. Sí, son las 9:37. Qué difícil es este tema de los feminicidios. Hoy se va a conocer en una audiencia del fondo, en el fondo del juicio, un caso de un señor de 39 años que en San Cristóbal mató a una chica embarazada con 22 años, sí, a días de dar a luz. ¿Qué pasa? Según la compañera de él llegó borracho y comenzó a atacar a su compañera de 37 años. La hija de ella, que no es hija de él, vino, lo enfrentó y el padrastro mató a esta chica. Hasta ahí es una historia más, ustedes dirán. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el temor del fiscal? Que no se logre una pena a nivel de la acción por falta de un testigo como la madre. La madre, en vez de ir a la audiencia del asesinato de su hija, va a la cárcel de Asua a visitar al hombre que quiso matarla a ella y que mató a su hija de 22 años embarazada 2 o 3 días de dar a luz. Wow, qué fuerte. Ha ido ya, este hecho ocurrió el año pasado en San Cristóbal, como dije, y ya ha ido 10 veces. Entonces dice alguien del Ministerio Público, ponen en libertad a este hombre por falta de pruebas, por falta de testigos, por lo que sea. El hombre mata a esta mujer y después dicen, la justicia no sirve, la Procuraduría y el Ministerio Público no actúan. Qué complicado es este tema. Sin embargo, María Elena, el testimonio de la madre no tiene el peso de las evidencias. Es decir, si él está sometido, lo que el Ministerio Público tiene la responsabilidad es de preservar las pruebas que lo encausaron y lo llevaron a la cárcel y mantenerse vigilante, porque esto es un asunto de acción pública y lo sabe, qué bueno que es un reto para el Ministerio Público ahí. Cándido Mercedes, es decir, es un reto del Ministerio Público. Un gran reto, porque y un reto también de la propia comunidad que debe contribuir, porque señores, cuando un crimen pasa impune, las consecuencias que las sociedades tienen que pagar son enormes por el efecto que tiene esto en la educación de los jóvenes, en el comportamiento de los demás ciudadanos. Eso es lo que motiva la venganza privada, eso es lo que motiva que se sigan cometiendo asesinatos. Ese es un deber de todos, cooperar cuando un crimen se comete. Bueno, señores, está con nosotros Cándido Mercedes, sociólogo, es coordinador de participación ciudadana. Entonces, él ha venido a comentar con nosotros sobre todo un informe del PNUD sobre el que él ha producido ya varios análisis y que expresa lo que ha sido ya una constante entre nosotros, crecimiento de la economía, pero al mismo tiempo crecimiento de la inequidad. Entonces, vamos a empezar por ahí, Cándido, para que nos hable de este estudio y de las cosas que, aún estando permanentemente en la realidad nuestra, siempre llaman la atención. Muy buenos días. Sí, el PNUD el jueves socializó un documento hablando de la pobreza monetaria y dice que en República Dominicana hay un 1.5% de la población dominicana está en lo que se llama el rango de la ultra pobreza extrema, y que pobreza extrema son aquellas personas que le ingresan entre $1 y 56 pesos. Luego viene la pobreza extrema, que son aquellos que reciben entre 56 pesos y 112,50. Viene la pobreza moderada, aquellos son 8.8%. La pobreza moderada es 17.1%. Son aquellos que reciben entre 112,50 y 180 pesos. Y luego hace un rango muy amplio de clase media, que son aquellos que están entre 450 y 2.250 pesos. Pero fíjense que 2.250 pesos está contenido 5 veces en 450. Y hay un residuo, en lo que pertenecemos nosotros, que es 0.5%, que son los que ganamos por encima de 67.500 pesos. Ahora bien, hoy en día ya no se habla. ¿El 0.5%? 0.5%. Sí. El 80% de los dominicanos y dominicanas que tenemos el privilegio de trabajar,
ganan menos de 25,000 pesos. El 80%. Sí, el último estudio incluso del Banco Central, que es una encuesta económica y financiera, estableció que el 79.3% ganan menos de 19,449 pesos. Y ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio donde en los últimos 11 años el salario real de cada uno de nosotros ha disminuido 27%. Es decir, usted que es economista, la capacidad de compra que tiene un ser humano frente al mercado. Aunque la economía crece, el salario incluso del sector público no crece, permanece. No, es que el 22.6% de la población dominicana que trabaja en la administración pública está ganando 5,117 pesos. Que es un abuso porque el salario mínimo es de 12,000. No, el salario mínimo, aquí hay 24 salarios mínimos, que se entienda. En el sector sectorizado, el mínimo mayor de las empresas grandes, 14,200. ¿Qué debería tener el gobierno? Que es el que debería tener. Claro, el que debería tener el gobierno. Debería ser punto de referencia. Exactamente. Sí. Y no lo es. Ese dato de que el 22.5 trabaja para el gobierno, en la administración pública, ¿de dónde surge? Por lo siguiente, el dato se empleó ahora en el proceso y entonces se usaba sobre la base del universo de los electores. Y una cosa debe ser el universo de los electores, otra cosa es el universo de la gente que tiene algún tipo de ingreso o que participa de la economía formalizada, que es otra cosa. Pero exactamente ¿de dónde que sale este universo? No, yo dije 22.6% en la administración pública. De los que trabajan en la el administración gobierno. pública. De los que trabajan en la administración pública. Exacto. Ok, perfecto. Ok, ahora, en Dominicana, el 45% de los que tenemos el privilegio de trabajar ganan el salario mínimo. ¿Qué ocurre? El salario mínimo promedio en República Dominicana es 7,500 pesos. Eso es sumando todos los salarios mínimos. El promedio. El promedio. Y la canasta número 1 del 20% más pobre de República Dominicana, según el Banco Central, es de 13,000 pesos. Eso quiere decir que los que ganan el promedio mínimo del salario apenas pueden accesar un 56% de la canasta básica número 1 del quintil 1 del Banco Central. Lo que te quiere decir que República Dominicana, a pesar de que tenemos una renta media de $6,742, somos una sociedad de ingreso medio, República Dominicana sigue siendo una sociedad pobre. Pero no lo dice Cándido Mercedes, lo dice un señor que yo aprecio muchísimo, se llama Jeffrey Sachs. Él dice, categoriza cuando estamos en presencia de una sociedad con pobreza extrema, aquella que tiene un 25% más de su población en pobreza extrema. Pobreza extrema son aquellos que no pueden asumir sus necesidades básicas. República Dominicana, fíjense, cuando estamos en presencia de una sociedad pobre, cuando su población de pobreza extrema, ultra extrema y moderada alcanza un 25%. Si yo agarro como hilo conductor el informe del PNUD, el 27.3% de la población dominicana está entre pobreza ultra extrema, extrema y moderada. Hay pobreza ultra extrema y hay pobreza ultra extrema. Claro, es una nueva categoría. Pero que no puede ser. O sea, después del extremo no puede haber más nada. Eso son los que reciben entre 1 y 56 pesos. Hay un dato importante que me gustaría que lo comentara. Esos son los extremos. No, hay ultra extremo. Más de un 40%. Es que después del extremo físicamente no hay nada. Bueno, ultra extrema le pusieron una categoría nueva. Que aunque ha salido de la pobreza, corre el riesgo de caer en la pobreza moderada porque dicen que no han tenido la capacidad de convertirse en clase media, no tienen activos, lo que el PNUD le llama, y que cualquier lluvia de 3 horas. La población vulnerable está en 45.7. Pero si analizamos desde el punto de vista de la realidad social, de la población vulnerable, con capacidad laboral, tiene sus necesidades básicas cubiertas, pero de manera muy precaria. Si tú le das un asoplón, se cae. Eso lo hace vulnerable. Pierde el empleo, se enferma, un familiar. O están en tránsito de pasar a ser clase media. Cuando comparamos estas informaciones del PNUD con otras informaciones, por ejemplo, el secretario de Planificación ofreció unos datos que fueron muy polémicos en su momento, pero demostraba con esos datos que la franja de clase media en la República Dominicana se ha ensanchado, se había hecho más grande que la franja de pobreza. En relación con estos datos, ¿esto qué explica?
que desmiente lo que decía el funcionario y lo que decía Temístocles, que decía que éramos una sociedad de clase media. Esos datos del PNUD, ¿de cuándo son? Recientemente. La semana pasada lo Sí, no, pero yo no, porque una cosa es que lo dieron la semana pasada. Yo digo, ¿qué periodo abarca? ¿Qué periodo? Abarca hasta el 2015. Hasta el 2015. Sí. Okay. Que no han habido tantos cambios. No, por eso pregunto, porque a veces los organismos internacionales dan datos que ya están desfasados. Exacto. Pero además tenemos, y el PNUD a veces se desfasa en algunas cosas. Tenemos que hacer un esfuerzo. Pero en este caso, Julio, no hay desfase, la gente sabe porque lo que de lo está que se pasando. trata de mejorar. Acuérdense, hoy no se mide la pobreza solamente por el nivel de ingreso. Tenemos que medirlo por la esperanza de ir a nacer. Tenemos que medirlo. Y aquí está entre nosotros los varones 73 años pero y si ella así, 77. Si así somos ricos ahora. Ha aumentado, pero está muy bajito. Ha aumentado. Porque tú tienes que de 46 años. La mortalidad materno-infantil. 50 años. Hace 20 años eran 50 años. Cuando Jesús vivió, el promedio de vida era de 30 años. Sí, pero ahora, o sea, que se pasó 3 Jesús años. tenía 3 años de pasado ya. Sí. Digo yo eso. Y de Los ese 3 años más importantes de su vida. Eury, ese informe también nos pone a ver. A mí me da la impresión de que ese informe tiene datos del 2014 y 2013, aunque la publicaran en el 2015. Mira, Eury, aunque el gobierno te dé datos, o sea, sí, halagan de que hemos sacado de la pobreza tanta gente, esa gente puede volver a caer en la pobreza. Sí. Por eso que destacamos. No, pero también, como él decía, hay una franja también que tiene sus problemas resueltos, que también puede saltar a la clase media. Pero el por eso peligro se pone ahí. viejo, porque yo quiero que la sociedad siga mejorando. El peligro es que en República Dominicana, a diferencia de los demás 33 países, es el país que menos revolución en la movilidad social ascendente está acusando. Sí. Y eso es comparado con... Sí, con todos los países. Mientras el promedio en toda América Latina... Es decir, que el crecimiento se está quedando en un pequeño grupo. En un pequeño grupo. Cuando el coeficiente de Gini, que es el que mide, usted que es economista, la desigualdad social en República Dominicana está en 0.575. Mientras más nos acercamos a uno, recuerde, más desigualdad social. Y eso no nos conviene a ninguno de nosotros. ¿Qué le parece el escenario que publica hoy? Ya, para que entre. El ministerio, se publica hoy un cuestionamiento al Ministerio de Salud Pública, que antes tenía una política de asistir con medicamentos incosteables para la clase media, de que la mayoría de esos enfermos están muriendo porque el ministerio no dispone de los medicamentos. Eso es parte de la falta de política. Ese es uno de los puntos esenciales, nodales en República Dominicana. Tenemos que hacer una revolución social en materia de salud. Acuérdense que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que para este año y el 2015 ya la inversión en salud debió ser 2.8. ¿Y ustedes saben cuánto fue en el 2015? 1.8. Somos el país que menos invierte en salud, tanto desde el aspecto del Producto Bruto Interno como del presupuesto nacional. Esos datos habría que cuadrarlo, Cándido, con la forma como se maneja la Ley de Seguridad Social y esas ARS. Eso habría que cuadrarlo. No, pero José, eso habría que cuadrarlo. Pero yo quisiera preguntarle a él. Dos cosas. Primero, que cómo impacta la falta de planificación demográfica en esos indicadores de pobreza, por un lado. Por otro lado, el jefe de la policía hace 2 semanas dio unas declaraciones que a mí particularmente me preocuparon un poco. Él dijo: tengo la obligación de dar resultados, no importa lo que tengamos que hacer. Ay, sí. Esas declaraciones, ¿cómo se toman cuando se filtran por un proceso institucional como el que nosotros decimos que tenemos aquí? Lo que tenemos sensibilidad social, ese día lloramos. Y lloramos también esta semana que pasó, cuando él reconoció que 2.300 policías, él no sabe dónde está. Él no sabe dónde está. Si yo hubiera sido Danilo Medina, yo sé que eso fue... Acuérdense que... Mira, es una actitud responsable de él, ¿eh? Sí, pero el gran poeta Octavio Paz decía que a veces un exceso de sinceridad es una manera de cubrir una opacidad. Eso es inconcebible en una sociedad del siglo XXI, y usted que maneja mucho la sociedad del conocimiento. Bueno, y la información. La información es la primera herramienta de liderazgo responsable. Yo no sé dónde está mi gente. Yo lo quito como presidente de la República. Me está afectando demasiado. El presidente eso no le afecta, el presidente tiene una buena escolta. Ay, diablo, te graduaste. Hoy te puedes ir. Entonces, mire. Oh, por fin, un atisbo de oposición.
Es un mecanismo de institucionalidad. República Dominicana necesita una madurez institucional, independientemente del presidente que esté. No nos conviene la involución institucional en que nos encontramos. Con mucha propiedad, un señor que es de derecha, brillante. ¿Es de derecha? Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, el japonés gringo. Exacto. Lo que caracteriza hoy en día a los países no es la carencia de recursos, sino el problema institucional básico. Eso es lo fundamental. ¿Dónde lo dice él eso? Ese es su último libro, que se llama El Nuevo Orden Político. Voy a buscar. Y luego escribió ahí mismo, a los 2 meses, La decadencia de la política. Eso hay que buscarlo y leerlo. Entonces, eso es lo que está pasando. Y Jeffrey Sachs dice que el resultado de los países que son muy pobres, no es tanto también por la carencia, es por el enorme desafío de enfrentar el problema de la corrupción. ¿Cuál ha sido en América Latina la mejor política de enfrentar la exclusión? O sea, los países que han logrado disminuir el coeficiente de Gini, ¿cuáles políticas han aplicado en América Latina? En América Porque Latina, recuérdate que República Dominicana ha sido, en América Latina ahora mismo, es la economía más fuerte que hay. Relativamente hablando. Más fuerte, no. Relativamente hablando. La más fuerte relativamente hablando. La que más crecimiento tiene. Eso es diferente. Fuerte es una cosa y crecimiento es otra. Que Perú ha crecido. Yo digo relativamente. Pero en República Dominicana hay 55 años con crecimiento. Ahora mismo el crecimiento de la economía en los últimos 55 años es 5.8%. ¿Tú oyes eso? Sí. ¿Para una economía? Pero creció 6 y pico. Pero y ahora el crecimiento va por 7. fortalece. No, pero estoy hablando de eso. Es decir, porque tú me decías ahorita que el coeficiente de Gini todavía de nosotros, que es que muestra la exclusión, está alto, casi en 1. Sí. Entonces, ¿qué otros países, tú que conoces, estás dando alguna cifra, o sea, ¿cuál otro país tiene coeficiente de Gini bajito que haya sido más efectivo que nosotros en la aplicación de políticas? Ahora, de América Latina, de América. El crecimiento aquí es para crear instituciones y aumentar la burocracia. Para una política no para efectiva, combatir la política pobreza pública, tú tienes que invertir, que lo estamos invirtiendo, en educación. Correcto, eso está muy bien. Salud. Combatir la corrupción. Falta salud. Tú tienes que combatir mucho la corrupción. Combatir la corrupción. Eso, por ejemplo, tú tienes a Costa Rica. Ahora mismo Panamá, con todos los problemas que tú estás viendo, que hay casi un presidente preso, Panamá está entre los países de índice de desarrollo humano alto. Sí. Uruguay. Pero sin embargo la economía nuestra ha crecido más que ellos. Más que la de ellos. ¿Van entendiendo? Entonces, la de Panamá creció mucho. Sí, ha crecido mucho, pero en promedio. No, porque quiero saber, porque lo que viene ahora es esa orientación. Sí, lo que tiene que venir en este segundo periodo del presidente Medina es conseguir el bienestar y irse por esa orientación. El libro la salud ahora, porque la educación está muy bien. El libro se llama Vamos en el proceso, porque acuérdense que la educación es un proceso que hasta una generación. Pero esa revolución tan extendida con el almuerzo va a significar una disminución de la malnutrición. ¿Qué hacer en salud, Cándido? ¿Qué hacer en salud? Parecido a eso que se está haciendo en educación. Nosotros estamos en el viejo paradigma y creemos que un ministro tiene que ser médico. No tiene que ser médico. Un gerente igual que en salud, igual que en obras públicas. Igual que en obras públicas. Hacen falta instituciones que se respeten. El próximo hace así, o igual que Navarro. El que está ahora es un gerente también. ¿Crees que el pacto fiscal, si se realiza tal cual se está diseñando, se está promoviendo, podría ayudar a combatir esos problemas de pobreza? ¿Podría ayudar a que el gobierno o los gobiernos puedan tener más recursos sin dejar de incentivar a los sectores productivos para que sigan invirtiendo? Ese es un elemento fundamental, pero además yo soy una persona muy institucionalista. En el 2015 ya debimos habernos abocado al pacto fiscal. Pero no se hizo. No se hizo, está bien. Pero también, acuérdense, no es reforma tributaria que la sociedad dominicana. No, es pacto fiscal. Es fiscal, que mire los ingresos, pero también los gastos. Ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una gerencia efectiva? Es el arte de hacer que las cosas ocurran, pero es hacer más con menos, vinculando la eficiencia y la eficacia al mismo tiempo. Y desde el punto de vista del Estado, no hemos sido eficientes ni hemos sido eficaces. O sea, pacto fiscal pacto fiscal no solamente para conseguir más ingresos para el gobierno, sino un gasto más efectivo. Menos y eso, que el petróleo está a 50, si el petróleo estuviera haciendo, ustedes vieron comiendo uno con otro. Mi amigo Antonio Isa Conde separó 102 personas, pero había gente ganando $500,000 y él no encontró por ningún lado
resultados de esas asesorías. Eso es imposible en una sociedad pobre. No se váyase a CDE o váyase a otra institución. Eso es imposible en una sociedad pobre. Claro, así hay más. Es que tenemos una sociedad, no, aquí hay más de 100,000 invertidos. Mire, un médico te dura 40 años salvando vidas. Y no se quiere jubilar porque le quitan los incentivos. Miserable. Los incentivos y se van con 23,000 pesos. Y ahora cuando yo policía, salga de aquí voy a la farmacia y gasto 10,000 o 15,000. Mira, estamos poniendo viejito. Sí. ¿Qué ocurre? Que un miembro de la Suprema Corte de Justicia, María Elena, por un solo día que trabaje, independientemente de la edad, se va con 350,000 pesos para su casa. Tú estás relajado. El administrador del banco. Del banco. Cogí ahí. Repíteme eso, espérate. El administrador del banco. Un miembro de la Suprema. Repíteme eso. Un miembro de la Suprema, por un solo día que dure trabajando, y por la causa que fuere, si se va o se enfermó, por un solo día se va con 300. O sea, ellos hicieron su propia ley, ellos mismos tienen su propia ley. Y el Tribunal Constitucional lo mismo. También. Y el Tribunal Superior Electoral. Ay, las altas cortes, como si fuéramos Francia. Si yo duro 4 años, un periodo, yo voy con el 75% de 400,000 pesos. Por ejemplo, Roberto Rosario, si se va ahora en agosto, él se va con 400,000 pesos de por vida. Entonces, vivimos en una sociedad invertida, donde mi hermana duró 40 años. A eso en los barrios le dicen un buche. Y se tuvo que ir con 5,117. Un buche, le dicen en los barrios. Entonces, ahí es que tenemos que trabajar institucionalmente. Mira, el libro se llama, el libro ahora, interesante. Gracias por la referencia. Para que Roberto no se tenga que ir con eso. Vamos a contribuir para que se quede. No, porque lo podemos dejar ahí. No, ni juegue con eso, ni juegue con eso. ¿Tú quieres que se vaya? No, usted tiene que ir. ¿Tú quieres que se vaya? José tiene que ir. ¿Tú quieres que y los otros también se fueron con eso? Los que se fueron antes se fueron con eso. Los que se fueron antes, no, porque se aumentaron ahora. No, pero ahora fue que aumentaron. Pero se fueron con cuánto. ¿Cómo con 200,000? Con 225. Mira, Cándido, y no hable. Pero aquí hay gente. Cándido. Es que ustedes ahí, ustedes pertenecen a la sociedad civil. Aquí hay gente que están jubilados en 2 instituciones del Estado y trabajan en el Estado. ¿Cómo así? No, espérate, que eso es muy importante. Espérate. ¿Cómo? Repíteme. Fíjate qué es lo que pasa. Cuando tú estás jubilado, la ley de seguridad social contempla Ligia se fue jubilada. Que si tú coges un puesto público, tú tienes que suspender la jubilación. Sí, Ligia eso es lo que sucede. No. Si suspende, está bien. Si tú quieres de ti, yo te mando la prueba. No, pero mándame la prueba. Pero déjalo que termine la idea. Tú estás defendiendo a alguien. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo estoy diciendo que eso, lo que sucede con la mayor parte de la gente, todo por la UAS. Yo lo digo por la UAS, que hay mucha gente que empleado del Estado, trabaja en la UAS, es jubilado en la UAS y está en otro lado, pero ya no recibe esa. No. Mira, por ejemplo. No, pues yo te digo. Acuérdate que hay gente que se fueron de la Junta Central Electoral. Sí. Se fueron a la Suprema Corte de Justicia, se fueron al Tribunal Superior Electoral, se fueron al Tribunal Constitucional. Y si no lo denunciamos nosotros, hubieran estado cobrando. Sí, en los 3 sitios. Así es. Eso es verdad. Eso es. Incluso debieron devolver todos los millones que cogieron. Lo devolvieron, pero no lo devolvieron. Okay. Que ahí nosotros tenemos que seguir vigilando eso. Es verdad, tienes toda la razón. Que esa excelente infografía que dio a conocer Comunicación de Palacio sobre el pacto fiscal, que está muy bien explicada, le falta un capítulo, el de la corrupción, porque si dicen lo que ustedes plantean, de que no es solamente captar más recursos, sino administrarlos bien. Así es. Y gastar de manera reducir correcta. Gastos del gobierno, más frugalidad, pero hay que ponerle un tercer capítulo de reducir hasta eliminar la corrupción. Bueno, yo no tuve en ningún país del mundo. Nadie elimina la corrupción. Nadie. Porque la corrupción tiene 3 elementos. La corrupción es parte del comportamiento desviado. Los estudiosos han determinado que una gente comete un comportamiento desviado, entiéndase corrupción, por aspecto biológico, que es el 1% de la población mundial. Otro es el 15% por aspecto psicológico. Por ejemplo, yo conocí una señora multimillonaria, se llevaba esta botella de agua, pero ella podía comprar la planta. La hija disfrute de ella y está en robarse. Eso no es corrupción. La hija de, ¿cómo se llama? No, eso no es corrupción. Estoy hablando de comportamiento desviado. La causa. Corrupción son la licencia de importación de patología, ¿no? Exacto. Corrupción son la licencia de importación de combustible. Es que hay gente que te coge sin necesidad de tener que coger. Tenerlo, hay que buscar la causa. Y el 85% son causas sociológicas. En República Dominicana están los 3 componentes. Y la corrupción es muy alta. Ahora, Cándido, perdón que te interrumpa. Según mis estudios,
sin corrupción ninguna sociedad se desarrolla, según mis estudios. Y si existen extraterrestres sin corrupción, no pueden haberse desarrollado, según mi caso. Lo que pasa es que las sociedades llegan a un estado, a un punto en que tú tienes que crear las reglas. Exacto. Pero en el principio, si no hay acumulación, no hay desarrollo. Y sin corrupción, no hay acumulación. Pero mira, lo que pasa es que nosotros lo estamos haciendo muy tardío, porque el capitalismo. Sí, porque Juan Bo explicó todo eso. Mira, Cándido, el libro, gracias por la referencia. Gracias por la referencia para las personas que nos escuchan. La construcción del Estado hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI. Francis Fukuyama. Mira, yo me sorprendo porque yo no conocí esta obra. El otro, la decadencia política. El fin de la decadencia política, déjame buscarlo aquí. Él habló del fin de la historia. Sí, yo lo bajo, yo lo compro, pero lo compro por aquí, virtuales. Sí. Bueno, que Fukuyama habló del fin de la historia y tuvo que readecuar porque el fin fue de una parte de la historia que él entendía. Muchas gracias, Cándido. Muy bueno, Cándido, muy bueno. No le pregunté por el informe de participación ciudadana porque él no estuvo en la asamblea. Pero me lo sé. Él se lo sabe. Vamos a darle 2 minutos más para ver. Pero lo respalda, Julio. ¿Qué debe hacer Luis? Digo, no, perdón. Pero además que el proceso fue desigual, lo analizábamos temprano. Desde luego, si hay un candidato que tiene 62 y el otro 35, pero también tiene el 80 de la publicidad. Tiene la disponibilidad de la maquinaria pública, porque tiene 62. Todos los funcionarios que son candidatos tienen el 62% de la posición pública. Está bien. Supónganse, me voy a poner en conexión con ustedes. Pero de una cosa estamos seguros, Julio. La gente que ama este país, que en el caso mío, que sus hijos son jóvenes y quiere que sigan viviendo aquí, en el caso mío que tengo nietos, necesitamos una nueva sociedad. Que este país cambie. Fortalecer institucionalmente. Sí, claro. Estamos de acuerdo. Estamos plenamente y yo no les voy a acuerdo. decir que voy a anular 100% de la corrupción, pero que lleguemos a 7 por lo menos. No, reducirla y enfrentarla permanentemente. Exacto. Eso es que correcto. no haya jerarquía. La corrupción. Por ejemplo, ya ustedes vieron lo que pasó con la Hoy Soy. Ahí no están todos los que deberían estar. Cambiar los rangos por las reglas. Entonces no importa. Todo lo que le encontraron prueba. La idea es eso, que seamos efectivos institucionalmente para conseguir la prueba. Es así, Cándido, esa es la realidad. Está no bien. me vengan. Tú sabes que hay una disposición y una actitud para enfrentar la corrupción. Ya, Eury admite. No, pero finalmente él no Cándido es brillante. De esta evaluación sobre el proceso. Fíjate, Participación Ciudadana tiene 10 observaciones electorales. Desiguales y esa es aplastantes. nuestra ventaja competitiva. Okay. Y la verdad es que hicimos 5 informes. Desde el 30 de septiembre nosotros estábamos dando informes y diciendo todo lo que estaba pasando. Los partidos de la oposición no hicieron su tarea. No la hicieron, porque si yo hubiese sido miembro de un partido político, yo anulo la posibilidad del escrutinio electrónico. ¿Por qué? Porque ese escrutinio electrónico el 30 de septiembre debieron llegar el 15% aquí a República Dominicana. En septiembre. En septiembre. Era tiempo. Y lo aprobó la oposición. El 85% de esos equipos debieron llegar en octubre. Y en ninguna parte del mundo tú tienes el 100% del universo completo con nueva tecnología. No, y no solamente. Y además tú tienes que ver los componentes sociotécnicos que hay por el medio. Pero además el ingeniero Frías reconoció que entre un 10 y un 15%. ¿Pero qué tiene que ver eso con los resultados? Porque vámonos al objetivo. Yo tengo un 62% y tú tienes un 35%. No, ahí no. Incluso nosotros somos serios. ¿Qué tiene que ver como si fuera electrónico, si fuera manual? Allí donde los equipos funcionaron, funcionaron, PC reconoció. Y fue exactamente la correlación entre el manual y estaba bien, y Danilo ganó. Claro. Lo que se puede. No, el PC lo confirmó. Local fueron hicieron el desorden. Todo el presupuesto estuvo subordinado a el proceso electoral. ¿El del gobierno? Claro que sí, Julio. Viejo, aquí hay un déficit de 53.500 millones. Pero el del gobierno, ese mismo Julio. Sí, suspendió, pero estaba gastando 12 millones. Eran 18 millones. El que congeló la nómina. Julio, ay, viejo. Congeló la nómina, mira. El que no ¿Usted cuánto aumentó la nómina en Hoy Soy? 667%. El que no distribuyó una hoja de zinc. Y los candidatos locales. El que no dio ninguna ayuda de los candidatos locales. Ni una cajita. Y los
los candidatos en locales. la sociedad del siglo XXI, tú puedes defender cualquier gobierno, pero tú no puedes tener una mentalidad adoctrinada. No, claro, no, pero esa formateada. Ese no es el formateada. La realidad es ahí, te estoy dando los datos. Ese no es el caso. Nosotros lo tenemos. Oye, en Hoy Soy la nómina aumentó 667%. En la industria y comercio, los empleados transitorios eran más que los empleados fijos. Sí. Pero que aumentó, ¿en qué periodo estamos hablando? De enero a mayo. La campaña, en el año en electoral. Obras públicas, 67% aumentó. En educación, 211%. Cuando lo suspendieron, ya esa gente estaba. Educación es otra cosa. Educación no, porque no es empleado, educación sería lo único mira, Obras Públicas usó. Es que yo no estoy negándote nada. Yo no te estoy negándote nada. Yo te estoy diciendo, si tú me hablas de que hubo un incremento en educación, yo lo veo lógico. Lo veo lógico porque ya las clases estaban terminando. Pero no es lógico, como quiera lo veo lógico. No, la clase terminaron en julio, papá. Tú me hablas de que de enero a mayo no termina la clase. Se incrementó en otros lugares. Pero vea dónde fue. A mí me gustaría ver esa información. Mira, en Sánchez. Me gustaría ver esa información con detalle, porque lo que uno percibió y lo que uno vio no era eso. Yo soy sociólogo, soy de Villajuana. ¿Está bien? ¿Entendiste la combinación? Sí, no. Mira, en Sánchez habían 7 empleados para una sola puerta en una escuela. Es para que tú entiendas ya. O sea, Danilo ganó, está bien. Lo que yo no quiero es que en el 2020 nosotros asistamos sin una ley de partido político, sin una ley de régimen electoral y la sustitución de la ley 275-97. ¿Está bien? Porque, como decía Joel Vázquez, con el pasado no podemos hacer nada. Si somos inteligentes, debemos de aprender de él. Pero sería importante, y tú nos das una buena idea. Vamos a hacer un debate sobre el incremento de la nómina. Vamos a traer aquí. Tráete al ministro de Administración Pública. Vamos a traer a alguien aquí, claro que sí. Porque ese es un tema que hay que debatirlo. Institucionalmente. Porque hasta ahora, yo dudo mucho que eso se haya producido. Yo lo dudo también. Hasta ahora. Yo quiero los datos. Hasta ahora. Yo lo quiero ver mucho que eso se haya. La publicidad congelada, la nómina congelada, la ayuda social congelada. Uno ayuda a mucha gente. Aquí, mira, aquí eso se llena todos los días aquí de gente. Todo frenado. Que vienen por distintas cosas. Y esa fue una etapa en la que todo estuvo frenado. Absolutamente todo. Congelado. Ahora, vamos a ver de dónde salen. ¿Cuándo te lo congelaron? ¿De dónde salen esos datos? Pero congelaron. Por eso es que quiero ver los detalles. No, queremos verlo. Sí. O sea, no es que no confiamos de ti. No llega porque tenemos ganas. Porque de verdad, la realidad que uno vivió es todo lo contrario. Todo lo contrario a eso. Vamos a checar. Hasta la publicidad la suspendida. Todavía está suspendida la publicidad. Gracias, Carlos. Todavía está suspendida. Mercedes. Todavía está suspendida la publicidad. 18 millones que eran bueno, bajo a 2. Cambio fuera. La verdad. El sol de la mañana. La combinación perfecta del sabor más delicioso y nutritivo es más fácil de lo que imaginas.